Todos, el decreto que vamos a exponer el día de hoy es el número 366 del año 2009. Mi grupo está conformado por Jesús Leonardo Guillín, Juan González, Daniel Calixto y quien les habla, Julián López. Iniciamos hablando en el artículo primero de este decreto, los ámbitos de aplicación. Este decreto se aplica en las entidades territoriales certificadas por el Ministerio de Educación que cuentan con el servicio de apoyo pedagógico a la oferta de la educación inclusiva a las personas que presenten barreras en el aprendizaje de acuerdo a su condición de discapacidad. Encontramos los principios generales que nos hablan de que toda persona tiene derecho a recibir y participar en la educación y en el aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera de acuerdo a su condición de discapacidad y la participación social que se puedan desarrollar plenamente. Se entiende por estudiante con discapacidad aquella persona que presenta un déficit ya sea intelectual o físico en su desempeño en el contexto escolar. Representa una clara desventaja frente a los demás, ya que debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas y lingüísticas o sociales se encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser sensorial, como la sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordoceguera. Puede ser de tipo motor o físico, puede ser de tipo cognitivo como síndrome de Down u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa o por presentar características que afectan su capacidad de comunicarse y de relacionarse. Podemos ver el autismo, el síndrome de Asperger y la discapacidad múltiple. La responsabilidad de las entidades territoriales certificadas es que cada entidad territorial certificada a través de la Secretaría de Educación organizará la oferta para la población con discapacidad o con capacidades excepcionales y talentos. Las personas que cuentan con capacidades y talentos excepcionales son aquellas personas comunes y corrientes que no presentan ningún tipo de discapacidad. Al tenerse en cuenta estos dos tipos de poblaciones, es necesario comunicar al Ministerio de Educación el número total de la población que requiere la atención especial y por qué, ya que las personas que de acuerdo a su condición al presentar las pruebas SaberPro o al recibir la educación necesitan un asesoramiento diferente al de las personas comunes y corrientes. Pues esto es debido a que primero se debe ubicar en dichos establecimientos los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y la infraestructura requeridos y segundo, deben desarrollar en dichos establecimientos programas de sensibilización y de la comunidad escolar para la formación de los docentes en el manejo de metodologías y didácticas flexibles para la inclusión de estas poblaciones, articulados a los planes de mejoramiento institucional y al plan territorial de capacitación. Buenos días, me presento, mi nombre es Jesús Leonardo Guillín. Continuando con la temática de la Ley 366 del año 2009, continúo con el capítulo 2, que nos habla sobre la organización de la prestación de servicio educativo. El artículo 4 nos habla sobre la atención a estudiantes con discapacidad cognitivas, motoras y autismo. ¿Qué nos habla este artículo? Dice que los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con discapacidad cognitiva, motora o síndrome de Asperger o con autismo deben organizar, flexibilizar y adaptar el currículo al plan de estudio dependiente a las condiciones pedagógicas de la institución. El artículo 5 dice que es atención a estudiantes sordos, usuarios de lenguas de señas colombiana, que como siglas es LSC. Para la prestación del servicio educativo en preescolar y básica primaria, a los estudiantes sordos, usuarios de LSC, requieren docentes de nivel y grado que sean bilingües en el uso de la misma, así como también modelos lingüísticos y culturales. El modelo lingüístico y cultural debe ser una persona usuaria nativa de la LSS que haya culminado al menos la educación básica secundaria, y el intérprete de LSC debe por lo menos haber culminado la educación media y acreditar formación
en interpretación para pues poder llegar a ejercer este cargo de interpretar a estas personas. El artículo 7 nos habla sobre la atención a estudiantes ciegos, con baja visión y sordos ciegos. Dice que pues para la oferta de servicios educativos a los estudiantes en estas condiciones se les requiere docentes de grado y áreas capacitados para la enseñanza a estas mismas personas y el uso de sistemas de lectura, escritura de braille y además áreas tipológicas y incorporar el área tipológica de braille en los procesos de enseñanza de literatura y del español, el ábaco en los procesos de enseñanza de matemáticas. El artículo 8 nos habla sobre atención a estudiantes con capacidades y talentos excepcionales. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice que los establecimientos educativos que reporten matrícula de estudiantes con capacidades excepcionales o talentos excepcionales deben organizar, de la misma manera flexibilizar, adaptar y enriquecer el currículo y el plan de estudio de esta institución para tal vez fortalecer y explotar estas capacidades que tienen estos estudiantes. Continuando con el capítulo 2, hablaremos del artículo 10, el cual nos habla sobre las responsabilidades y funciones generales del personal de apoyo pedagógico actualmente vinculado. Este artículo nos habla sobre el personal de planta de entidades territoriales certificadas asignado como apoyo pedagógico, el cual deberá dedicarse al cumplimiento de las siguientes funciones: establecer procesos de comunicación con los docentes que atienden estudiantes en condición de discapacidad para garantizar el servicio educativo, participar en el seguimiento del proyecto educativo institucional PEI en lo que respecta a la inclusión de la población con discapacidad, participar en el diseño de propuestas de metodologías y didácticas de enseñanza y aprendizaje, participar en el desarrollo de actividades que se llevan a cabo en el establecimiento educativo relacionado con estudiantes con discapacidad, articular, intercambiar y compartir experiencias y estrategias con establecimientos de educación formal, elaborar con los docentes protocolos para ejecución y evaluación de las actividades que se desarrollan en estudiantes que presentan una discapacidad, participar en el consejo académico cuando se traten temas que involucren estos problemas. Después vamos a hablar del artículo 11, el cual nos dice situación administrativa del personal de apoyo pedagógico vinculado en la actualidad. Bien, ¿qué nos quiere decir este artículo? Que los servidores públicos, docentes o administrativos actualmente nombrados que desempeñan funciones de apoyo de atención a estudiantes con alguna discapacidad continúan desempeñándolo hasta cuando se le dé la vacancia definitiva del cargo por una de las causales establecidas en la ley. Bueno, yo les voy a hablar sobre el capítulo 3, que es de la contratación del servicio pedagógico. Comenzamos hablando con el artículo 12, que habla sobre la contratación del servicio. Las entidades que se contratarán tendrán un respectivo llevamiento, sí, esa empresa o ente tiene que tener un apoyo pedagógico y que tenga una reconocida trayectoria, que tenga una idoneidad y una presentación que promueva y estimule la educación. En el artículo 13, los requisitos para la contratación habla que las entidades tienen que tener una certificación donde ellos tengan unos requisitos fundamentales a base de la pedagogía en la educación. También dice que tiene dos características fundamentales, que son que cuenten con la personalidad jurídica y con normas en la materia, que regulen la materia.
La característica 2 es que acrediten experiencias y novedad superior a 2 años en la oferta de educación exclusiva con población con discapacidad o con capacidades. También que tengan unos programas de formación y tengan un enfoque de inclusión para todos. En el artículo 14 hablamos sobre las responsabilidades y funciones generales de los prestadores del servicio del apoyo pedagógico. En este artículo, al contratar el servicio de apoyo pedagógico, las entidades territoriales designarán al contratista unas características que debe cumplir, que son las funciones y obligaciones establecidas del artículo 10 ya mencionado. Entonces, el personal de apoyo dependiente de los prestadores o el contratista tienen que tener unos requerimientos, unas diferentes características que complementen o faciliten a las personas con discapacidad, con capacidades o con unos talentos excepcionales. Bien, en este punto los contratistas tienen que tener una experiencia laboral de mínimo 2 años. El artículo 15 habla sobre los recursos, ¿sí? Dice que cada año el Sistema General de Participaciones de la Nación da un porcentaje a las agentes territoriales certificadas. Depende también la cantidad de dinero que ellos aporten, es dependiendo de los estudiantes que estén inscritos a dicha asociación, ¿sí? Los estudiantes tienen que tener algún problema con discapacidad. El capítulo 4 habla sobre otras disposiciones. Comenzamos hablando sobre el artículo 16, que son formación de docentes. Habla sobre las entidades territoriales certificadas, apoyarán los programas donde estén laborando los docentes que trabajen con jóvenes con problemas de discapacidad o otros talentos, ¿sí? Tienen que planificar las clases a base del tratado de estos estudiantes. Este capítulo, el artículo 16 se desglosa unos parágrafos que son 2, ¿sí? Vamos a hablar del primero. Dice que las escuelas normales superiores tienen que crear o garantizar algunos programas para los profesores, ¿sí? Que estén trabajando con niños con discapacidad o algún otro talento, que ellos tienen que generar estrategias que que incluyan a todos estos estudiantes. El parágrafo 2 dice que las escuelas normales superiores tienen que asesorar a los docentes a la formación con los nuevos métodos para el tratado de personas con discapacidad. También en este parágrafo los profesores tienen que realizar proyectos a base de los problemas con discapacidad y qué soluciones les pueden dar, y tienen que tener un límite de fecha para poder realizar o presentar aquellos proyectos. Finalizando, vamos a hablar sobre el artículo 17, que es la vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicidad y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Se publicó el 9 de febrero del 2009. Muchas gracias.